El doctor Santiago Escobar es el residente de primer año de medicina interna, está actualmente rotando en infectología. Y al final vamos a hacer las preguntas, ¿listo? Y vamos a resolver las dudas. Eh, yo voy interviniendo cualquier cosa que vayamos viendo. ¿Listo, Santi? Bueno, buenas tardes. Entonces, mi nombre es Santiago Escobar. Vamos a hablar el día de hoy de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Enfrentar una patología no solamente representa un reto científico, sino que también trae una connotación compleja desde el punto de vista pues, emocional, familiar e interpersonal, lo que conlleva a que sea un enfoque multidisciplinario de cualquiera de las patologías que nos enfrentemos. Y es que a lo largo de la historia, muchas patologías han traído consigo el requerimiento de la realización de estudios y una amplia gama, un abordaje para poder identificarlas y dar un tratamiento específico, y pues vemos que el VIH no ha sido excepción de ello a lo largo durante la historia. Los pacientes inicialmente, cuando se empezó a conocer esta enfermedad, pues no tenían más que un camino frente al deterioro progresivo y a un trágico final por una inexorable pues, progresión de esta enfermedad. Y es así como terminaban estos individuos. A finales de los años 70 se empezó a descubrir que había un grupo de individuos que presentaban un conjunto de manifestaciones sindrómicas caracterizados por casos no explicados por neumonía, por neumocistis carini, antes ahorita llamado neumocistis viroesi. Tenían unas lesiones cutáneas extensas que pues, se descubrió que eran unos casos de sarcoma de Kaposi de una forma agresiva, y también presentaban lesiones orofaríngeas y esofágicas que eran compatibles con candidiasis. Además de eso, estos individuos a nivel bioquímico pues tenían una marcada linfopenia de células T. Era lo máximo que se llegó a identificar. Otra peculiaridad de estos individuos es que eran hombres homosexuales. Y es que mediante todo este conjunto de síntomas que se empezó a identificar en varias partes del mundo y a lo largo de Estados Unidos, pues, y gracias a la correlación epidemiológica que se hizo, se identificó que este conjunto de este síndrome podía corresponder a una nueva inmunodeficiencia adquirida. Y fue así como lo hicieron saber en las publicaciones que se realizaron en 1981 en el New England Journal of Medicine, en estas dos publicaciones, a través de la que se asociaba la neumonía por neumocistis carini y la candidiasis oral en individuos previamente sanos, hombres homosexuales, como una manifestación pues, de un síndrome de inmunodeficiencia celular. Y al otro lado de la costa de Estados Unidos también se publicó lo mismo, un brote de neumonía por neumocistis carini, como una manifestación pues, de esta disminución de la inmunidad celular. Y pues gracias a ello, pues abrió un paradigma científico que permitió pues realizar más estudios, y fue cuando un grupo de científicos, incluyendo Luc Montagnier y su grupo del Instituto Pasteur de París, identificaron el agente etiológico que causaba esta inmunodeficiencia, y fue así como se aisló el virus del VIH por primera vez en 1983. El VIH tiene una alta prevalencia e incidencia a nivel mundial. Según datos de UNOCIA, para el 2022 teníamos 1.3 millones de personas diagnosticadas con VIH, habían 39 millones de personas viviendo en el mundo con VIH y habían muerto 630.000. En nuestro país, acorde a las cuentas de alto costo del 2022, se diagnosticaron 12.919 casos nuevos en este periodo de tiempo, de los cuales el 34,79% fueron diagnosticados en fase 7. Y ha habido una prevalencia al aumento del diagnóstico en estos casos. De eso se puede deber gracias a la accesibilidad de los servicios de salud, pero también a que tenemos pruebas de última generación que permiten un diagnóstico más temprano, por lo que vemos una tendencia al aumento del diagnóstico. Sin embargo, pues aquí vemos en el 2021 que hubo una disminución del diagnóstico, pero tenemos que tener en cuenta pues, que aquí intercurrió el periodo de la pandemia, por lo que esto se puede considerar un subdiagnóstico. En cuanto a la proporción de la presentación de la enfermedad en hombres y en mujeres, vemos que es mucho mayor en hombres, y sobre todo en las edades de finales de la adolescencia y en los menores de 40 años. Estos hallazgos son correlacionados con la prevalencia de la enfermedad, que hablaremos más adelante. Y a nivel loco regional, vamos a tener que en nuestro país la región que más casos incidentes tiene es la región central, que compromete los departamentos de Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima, con 3.610 casos reportados. Le seguiría en orden Bogotá con 2.900 casos, luego la región Caribe con 2.700 casos, y estaríamos luego en la región Pacífica, donde se encuentra el departamento del Valle del Cauca, con un total de 1.900 casos. Y por último, la región oriental. Frente a los casos prevalentes, en el país hay 141.787 personas viviendo con VIH, y más de la mitad de ellos viven con una enfermedad en estadio 7.
Y como les había mencionado, la incidencia de esta enfermedad es relacionada directamente con la prevalencia, porque vemos que la proporción sigue siendo mucho mayor en hombres que en mujeres y en las edades de más de 20 años hasta los menores, hasta 40 o 45 años. Ahora bien, pues vamos a hablar sobre el virus. El VIH es un virus ARN que pertenece a la familia del retrovirus y a la subfamilia del lentivirus. Y este virus pues tiene una estructura que es importante conocerla. Aquí tenemos el virus que está conformado por una bicapa lipídica externa en donde vamos a encontrar unos componentes esenciales. Dentro de ellos tenemos las proteínas de membrana, la proteína GP120 y la proteína transmembrana GP41, que son las que le van a conferir la actividad biológica al virus, ya que estas van a permitir la interacción contra las células diana que el virus va a infectar. Adentro de la bicapa lipídica vamos a tener la proteína de matriz, la P17, que es la proteína que le confiere, pues digamos, como estabilidad, o bueno, es la estructurabilidad de esta bicapa lipídica al virus. Y pues más adelante vamos a encontrar esta estructura, que es la cápside viral, lo que está en azul, que está compuesta por la proteína más, que es la P24. En esta cápsula viral se va a contener lo que es el material genético del virus con otros péptidos como la integral, la transcriptasa reversa, la proteasa y la integrasa, que ya más adelante vamos a hablar de las funciones de cada uno. Bueno, además de conocer el agente causal de que producía todo este síndrome de inmunodeficiencia, que es el VIH, también hubo interés en saber de dónde provenía el virus. Y fue así como alrededor de 1983 y 1985, en un laboratorio de Boston, se determinó que había un grupo de primates que estaban siendo utilizados para experimentos pues, en ciencia y se determinó que había unos primates que habían traído del África Occidental que presentaban síntomas compatibles con diarrea, infecciones respiratorias, y además de ellos también se les encontró que tenían linfopenia de células T. Estos pues se pusieron en estudio y se vio que también la sangre de estos primates tenía interacción contra los anticuerpos del VIH de humanos, y pues así fue como se aisló el VIH1 y el VIH-Símico-1 y el VIH-Símico-2 en cada pues, especie identificada. ¿Y cómo se llega a esta conclusión? Pues debido a que estos primates eran traídos del África Occidental, esto se documentó que estos eran cazados pues, en esa región de allá, y pues se planteó que la transmisión por el virus era una zoonosis que se daba cuando pues, se cazaban a estos animales y se tenía contacto directo contra la sangre y pues contagiaba al individuo. Existen, el VIH tiene una alta variabilidad genética pues, y se ha permitido identificarse varios subtipos de este virus. Tenemos en el VIH1, que es el que más está descrito, el grupo M, el grupo N, el grupo O y el grupo P, y a su vez este grupo M está dividido en otros 9 subgrupos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el VIH tiene una, como lo había mencionado, en un individuo puede tener una alta variabilidad. Se dice que el VIH en una sola persona tiene más variabilidad que el virus de la influenza en cierta población que está contagiándolo pues en una temporada específica. Bueno, la transmisión del VIH puede ocurrir por varios mecanismos. Dentro de esos está la transmisión por vía sexual, en los que está pues, el contacto a través vaginal, anal, y pues también tenemos la inoculación hematógena, la infección hematógena directa, que ya sea a través de pinchazos con agujas, pues transfusiones de sangre contaminada. Y otra vía que pues, no es tan relevante en nuestro país es la vía vertical, la transmisión materno-fetal, ya que pues, en nuestro país tenemos afortunadamente unas pruebas de tamizaje que son aplicadas pues, a toda la población y permite pues, detectar a tiempo en caso de que lo tenga, pues que no ocurra esta transmisión en el enfermo. Es más relevante en el África, donde se dice que hasta un 29% de las mujeres gestantes tienen VIH. Encontramos así pues que el 59% de los casos de transmisión se dan por un contacto sexual de hombre con hombre. El 26% se da, tanto en hombres como en mujeres, se ha dado por contacto heterosexual, y el 10% tanto en hombres como en mujeres ha sido asociado a tanto el contacto sexual de hombres con hombres y al uso de drogas al mismo tiempo. Y listo. Ahí, para notar que digamos que el mayor riesgo de transmisión están las relaciones sexuales hombre con hombre, pero especialmente las relaciones, la persona que es receptiva en la relación, o sea, quien es penetrado es el que tiene más riesgo de infectarse por VIH. Y ya luego, pues digamos, el que penetra en ese tipo de relación. Y lo mismo, por eso es que las infecciones de transmisión sexual en contactos heterosexuales de mujeres son más en las mujeres, porque usualmente el sexo receptivo es mucho más transmisible en la infección que en el sexo insertivo. ¿Listo? Para la persona que hace sexo insertivo. Y la transmisión por sexo oral también está descrita. ¿Listo? Si una persona tiene sexo oral y tiene algún tipo de lesión a nivel de cavidad oral,
o el pene también, o la vagina tiene algún tipo de úlcera, también por ahí se puede transmitir el virus a través de sexo oral. El sexo oral no es inocuo, también tiene riesgo de transmisión. Bien. Bueno, muy bien, pues se tiene en cuenta, el VIH produce un estado de inmunodeficiencia importante y por lo tanto es fundamental conocer sobre su patogénesis. Cuando el virus ya se encuentra en el organismo, él tiene como un objetivo y es infectar principalmente las células TCD4. Esta interacción se va a dar a través de unos receptores que se encuentran en la membrana TCD4, que son el receptor CD4 y el receptor quimiotáctico CCR5, que van a interactuar con el virus del VIH para permitir pues, su función y la liberación de material genético en la célula, en el linfocito. También hay otros mecanismos de contagio que son la infección transcelular, en la que el VIH no infecta directamente al CD4, sino que va a infectar a otras células, como son las células de Langerhans, las células dendríticas, y este virus se puede retener aquí en el citoplasma de esta célula, y una vez que logra identificar una célula potencialmente que puede infectar, pues se va a liberar para hacer el mecanismo que ya les expliqué y pues infectar. Hay que tener en cuenta que hay un mecanismo que describen en la literatura y es que dependiendo de cómo el virus del VIH llega a estas células de Langerhans, pues puede tener dos vías, ya sea de guardarse en el citoplasma para posteriormente liberarse o puede que sea degradado en el citoplasma de esa célula. Y esto se da mediante la interacción con los receptores de membrana de la célula dendrítica. Y ese receptor de CISAN, que si el virus se une a este receptor, es la capacidad de guardarse en el citoplasma para posteriormente ser liberado e infectar otra célula. Mientras que si tiene una interacción con el receptor LC del ángulo, este virus pues, va a hacer reconocer la célula y va a interiorizarse en una vacuola que lo puede degradar. En la célula, este virus pues, tiene que cumplir una serie de mecanismos importantes para su supervivencia y para continuar la replicación. Vemos que pues, acá tenemos el virus, como ya aquí lo voy a mencionar de grosso modo para más adelante mencionarlos más profundos. El virus pues, va a interactuar directamente con los receptores de la membrana del linfocito TCD4, va a interiorizarse, va a dar la fusión de la membrana viral con la membrana de la célula para liberar su material genético acá a través de los péptidos que tiene la integrasa, la transcriptasa y demás proteínas, va a darse la transcripción del material genético de ARN a ADN y mediante la integrasa esto se va a acoplar al material genético propio del individuo. Este material genético, pues ya como es ADN, luego va a ser transcrito nuevamente a ARN para poder ser liberado al citoplasma y en el citoplasma va a través de la valla del vesículo endoplásmico y mediante el trabajo de los ribosomas va a producir proteínas, los péptidos que son necesarios para la maduración del virión, se va a liberar y va a continuar su ciclo de réplicas de intención. Dependiendo de la vía de entrada, pues así mismo va a ser la interacción del virus del VIH con las células que se encuentran. Por ejemplo, tenemos aquí, cuando tenemos una transmisión de vía sexual, en el que tenemos el epitelio pues, del tejido sexual, él puede enfrentarse a las células dendríticas o directamente con los linfocitos CD4. Sin embargo, aquí en este nivel, el virus tiene la capacidad de retenerse. Y esto le va a conferir dos cosas. Una, que sobreviva la respuesta inmunológica del individuo, ya que no va a ser reconocido por los anticuerpos todavía. Y la segunda es que tiene la capacidad de seguirse replicando de manera pues, significativa hasta que reconozca otras células potencialmente que sean infectables y para liberarse de eso y pues, poder seguir infectándose. Estas células que están infectadas pues, van a seguir el proceso de replicación viral y estos virus se van a alojar en los tejidos linfoides. En el tejido linfoide tenemos de los ganglios, el vaso y el tejido linfoide intestinal o el GAL, que conocemos. Y pues ya una vez que se da, a medida que se da todo este proceso, está ocurriendo una respuesta inmune del organismo que inicialmente va a estar mediada por los linfocitos CD8. Estos linfocitos CD8 tienen una respuesta, una función moduladora sobre el VIH y es que tienen unos mecanismos supresores para el virus mediante la liberación de ciertas citoquinas y unas proteínas. Y a su vez pues, se va a hacer la producción de anticuerpos en el organismo y pues como tal la respuesta inmunológica completa. Cuando una infección por el VIH se instaura en el individuo, esta tiene una replicación, pues una instalación rápida, una replicación rápida, y inicialmente podemos encontrar en fases iniciales de la infección que hay una destrucción importante de los linfocitos TCD4. Aquí vemos como un recuento normal de linfocitos TCD4 que posteriormente caen. Y esto se debe pues a la destrucción misma. Sin embargo, en este estado de destrucción hay también un estado de inflamación. Y este estado de inflamación funciona como una respuesta pues hasta este daño de los linfocitos CD4 y va a haber en esta respuesta una hiperplasia del tejido linfoide a nivel de los órganos que les mencioné, los ganglios, el GAL, el vaso, bueno, y demás,
Y esta hiperplasia lo que va a hacer es compensar, pues va a liberar más, como una hiperplasia va a liberar más células CD4, y aquí vamos a ver que va a haber un aumento en estas células. Sin embargo, esta respuesta no va a ser sostenida y va a ser muy limitada, dado que la replicación viral va a superar las capacidades de respuesta de estos linfocitos, y a su vez, este estado sostenido de inflamación, ya no vamos a tener una hiperplasia del tejido linfoide, sino que ahorita vamos a tener una atrofia del tejido linfoide. Por lo tanto, no va a haber reserva de linfoides en este tejido, no se van a liberar, y pues en ausencia de terapia antirretroviral van a continuar con la destrucción de los linfocitos TCD4. Y es que los linfocitos TCD4 cumplen funciones muy importantes, dado que estos son los que promocionan la respuesta inmune en el organismo. Estos ayudan a coordinar la respuesta inmunitaria a través de los estímulos de los inmunocitos, es decir, las células que participan en la respuesta inmune, como son los macrófagos, los linfocitos B y los linfocitos TCD8. Además de eso, promueve la supervivencia de las células TCD8 durante las respuestas primarias, y coadyuvante promueven una inmunidad humoral. Todo esto para establecer una memoria funcional de las células TCD8 que le permita protegerse al individuo frente a segundas agresiones. Por lo tanto, si hay ausencia de linfocitos CD4, pues no se va a lograr desarrollar una respuesta inmune competente ante un desafío primario o secundario. Bueno, ahora es importante entender que cuando el individuo se expone bueno, se infecta por el VIH, inicialmente acá vamos a tener un periodo en el que se va a dar la replicación viral, ¿sí? Pero no va a haber unas manifestaciones clínicas iniciales y tampoco va a haber una respuesta inmune marcada. Por lo tanto, en este periodo que se denomina la fase de eclipse, no vamos a ser capaces de detectarlo ni clínicamente ni paraclínicamente la infección por el VIH. Este periodo puede variar, algunos autores dicen que es de hasta 10 días, 15 días, o cuando pueden llegar hasta 3 semanas, y posteriormente, cuando hay una aplicación excesiva de las células, ya vamos a encontrar una fase aguda de la enfermedad, en donde pues vamos a ser capaces de detectar con diferentes métodos la presencia de la confirmar la infección en el individuo, y además de eso se va a caracterizar por una serie de manifestaciones clínicas. Cuando esa infección es sostenida, pues ya decimos que el individuo tiene una enfermedad establecida, y pues se va a convertir en alguien con una patología crónica que va a tener otras manifestaciones. Bueno, y pues así mismo como tenemos la replicación viral, también pues está ocurriendo la destrucción de los linfocitos TCD4, que es importante tener en cuenta el valor de estos linfocitos, ya que acorde al conteo está predispuesto a presentar ciertas infecciones. Y entre más bajo el nivel de linfocitos, más grave las infecciones o más infecciones puede tener el individuo, y pues hay que tenerlo en cuenta. De eso hablaremos más adelante. Entonces, es las manifestaciones clínicas que podemos encontrar. Tenemos un síndrome viral agudo, que es en esa fase después del periodo de eclipse aguda, en donde pues se va a dar la detección pues, de las pruebas de VIH positivas, y pues van a aparecer las primeras manifestaciones clínicas, que son inespecíficas, pueden simular otras patologías. Dentro de ellas tenemos la fiebre, adenopatía, rash, faringitis, malestar general, aftas orales, mialgias, artralgias, cefalea, náuseas, emesis, diarrea, hepatosplenomegalia, transaminasas elevadas, como citopenia o leucopenia. Estos síntomas no hay algo específico en cuánto tiempo los pueda presentar, durante cuánto tiempo los pueda presentar. Pueden ir de días hasta semanas, inclusive los pacientes pueden persistir con estos síntomas cuando ya están en una fase crónica de la enfermedad. Y el VIH crónico, pues es aquel paciente que ya tiene la infección establecida, y pues se va a predisponer a que tenga infecciones oportunistas, que tenga un síndrome crónico de desgaste, a que haya otras manifestaciones como neoplasias asociadas al VIH, y el VIH por sí ofrece un mayor riesgo cardiovascular en estos pacientes. Pues, ahora frente al diagnóstico, es importante tener en cuenta qué pruebas vamos a utilizar para realizar el diagnóstico. Y me parece importante traer esta grafiquita porque es para conocer que hay unas pruebas que las que más usamos hoy día son las de tercera y la cuarta generación, ya que permiten una detección más temprana de los anticuerpos y antígenos del VIH, y pues estas son las que deberíamos estar usando como primera línea. Y las de primera y segunda generación ya deben estar siendo como descarte para el primer periodo de diagnóstico. Y también tenemos acá la detección de ácidos nucleicos del ARN viral, en que nos permite un periodo de diagnóstico rápido a los 10 días de enfermedad. Y es así como la evolución, pues acorde a la evolución de la enfermedad, pues vamos a determinar qué pruebas podemos usar para diagnosticarlo de manera más temprana. Pues en el periodo de eclipse, cabe recordarle, ya lo dijimos, que no va a ser posible detectar aquí ningún antígeno ni anticuerpo de VIH. Al día 10 podemos utilizar la detección de ácidos nucleicos para detectar la carga viral en estos individuos. Alrededor de las 2 semanas o al día 15
también se puede detectar la carga viral, pero a través de la prueba de inmunológica de cuarta generación. Y después de a la tercera semana podemos usar las pruebas de inmunensayo de tercera generación. Las pruebas, como los había mencionado, las pruebas de segunda y tercera y primera generación, pues ya están quedando en desuso como estudios de entrada, dado que tienen una detección de estos antígenos anticuerpos de VIH de forma más tardía, generalmente más de un mes o más de un mes. Entonces, para que nos quede súper claro, a los 10 días podemos detectar los ácidos, mediante detección de ácidos nucleicos de la carga viral. A los 15 días o a las 2 semanas, podemos utilizar las pruebas de cuarta generación para la detección de antígeno P24 del VIH. Las de tercera generación, alrededor de las 3 semanas, a los 21 días, y pues las demás pruebas, ya después, como el Western Blot, va a permitir detectarlo generalmente después de 3 semanas o hasta un mes después. Otro método de diagnóstico importante que se puede utilizar tanto para el diagnóstico inicial como y en los algoritmos diagnósticos que recomienda es este estudio de Genius, en el que utiliza estos péptidos para la detección, tanto del comprobar si el paciente tiene la infección como de cuál es el virus que le infecta, si el VIH1 o el VIH2. Y esto lo hace a través de la detección de un péptido de membrana con otro péptido pues, de la estructura del VIH, o la detección de un péptido de membrana con otro de estos dos, pues va a determinar si el individuo tiene una infección por VIH tipo 1. El VIH tipo 2, pues va a ser si tiene la presencia de estos dos, simplemente positivos. Ahí es importante que recordemos que el VIH que predomina a nivel de, pues, de América y de Latinoamérica y aquí en Colombia es el VIH tipo 1. Tienen que tener en cuenta que, digamos, esto es una tecnología de la que no se dispone pues, en todos lados en el país, que es una detección pues, de antígenos, que es lo mismo que hacemos, de detección de proteínas, que es lo mismo que hace el Western Blot, perdón. Pero cuando ustedes piden una prueba de antígenos anticuerpos, puede que solamente se les positivice por la detección de anticuerpos, los anticuerpos que él detecta es VIH tipo 1 y VIH tipo 2. Si ustedes luego piden una carga viral y la carga viral les cae negativa y el paciente puede tener algún factor de riesgo para tener un VIH tipo 2, ustedes ahí tendrían que ir a pedir un Western Blot para mirar si es un tipo 1 o un tipo 2, porque la carga viral que hacemos en Colombia es carga viral de VIH1. Entonces, si tienen una prueba positiva con una carga viral negativa, ahí sí, digamos que habría hacer un Western Blot para mirar si esto es un VIH tipo 2 que detecta esas bandas y ahí les hace la diferencia el Western Blot. ¿Listo? Que las diferentes pruebas de VIH que existen, la prueba de detección de anticuerpos, la prueba rápida para detección de anticuerpos, las ELISAs de tercera y cuarta generación, la inmunofluorescencia indirecta y el Western Blot, tienen una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del VIH. Bueno, ahora frente al algoritmo diagnóstico, aquí es importante vamos a hacer una diferenciación frente al algoritmo de las personas no gestantes y pues las gestantes. En la población mayor de 18 años que tenga una sospecha de VIH, la guía colombiana de práctica clínica para la detección de VIH recomienda que se debe realizar una primera prueba, ya sea una prueba de tercera o cuarta generación, como lo vengo mencionando, o pues mediante el método de ELISA o quimioluminiscencia, y pues aquí vamos a determinar si el resultado es positivo, es reactivo o no. Si el resultado no es reactivo, pues simplemente no buscamos el blanco en el gato negro, decimos que no tiene VIH y se clasifica como negativo. Si el resultado es positivo, se debe realizar una segunda prueba, que recomienda que sea una prueba pues, diferente a la que se había usado previamente, y pues aquí vamos a tomar otro camino. Si definitivamente esta segunda prueba también es positiva, pues vamos a clasificar el paciente como con un VIH positivo, pues se debe brindar información al paciente frente al diagnóstico y orientarlo pues acorde a esto. Si la primera prueba fue negativa y la primera prueba fue positiva y la segunda prueba fue negativa, entonces pues vamos a tener que tenemos un diagnóstico no concluyente y nos obliga a realizar una tercera prueba. Que aquí la recomendación de la guía es realizar una carga viral del ARN viral o realizar un Western Blot o alguna otra prueba convencional, y podemos tener 3 caminos. Si esta tercera prueba es negativa, pues vamos a clasificar al paciente como negativo para VIH y pues no hacemos nada. Si la prueba es positiva, vamos a confirmar que el paciente tiene la infección y pues se debe orientar frente al diagnóstico y el manejo consecuente. Si esta prueba resulta indeterminada, ya sea por un resultado de carga viral, una carga viral detectable, un Western Blot indeterminado, pues no podemos excluir que el individuo no tenga la enfermedad, y lo que recomienda la guía es que se debe repetir este algoritmo dentro de un mes, empezando otra vez.
esa carga viral ahí para que no tengan confusiones, porque les estamos diciendo, hacemos una tercera prueba y la carga viral es detectable menor a 1000, ¿listo? Eso es lo que quiere decir, porque si le sale detectable en 50.000 copias, pues nada, eso es una prueba positiva y hacen el diagnóstico, ¿listo? Menor a 1000, o un Western blot indeterminado, porque de acuerdo a los estadios de FIVIC, las bandas del Western blot van variando, entonces la OMS tiene establecidas qué bandas se deben positivizar para que un Western blot sea negativo, indeterminado o positivo. Si le sale indeterminado, es el indeterminado que está hablando ahí Santiago. ¿Listo? Bueno, ahora en las pacientes gestantes, estas implican la realización de unos pasos extra para poder diagnosticar el VIH en ellas. Pues recomiendan de igual forma realizar una primera prueba, entonces que hacen todas las pacientes como prueba de tamizaje y pues el resultado, vamos a terminar, si el resultado es negativo, pues de igual forma no buscamos más y decimos que la paciente no tiene VIH. Si el resultado es positivo, nos prueba diagnóstica, o sea, por un método diferente, y pues aquí vamos a ver. Si esta segunda prueba también es positiva, pues simplemente vamos, si la, acá, si la segunda prueba no es reactiva, pues entonces tenemos que realizar una tercera prueba. No nos quedamos tranquilos con ese reporte, y la tercera prueba que recomiendo realizar es la carga viral. En caso de que sea detectable, pues tenemos el diagnóstico positivo de VIH, y si es indetectable, pues decimos que no tiene VIH. Si por el contrario el resultado de esta segunda prueba es positivo, debemos debemos confirmar, clasificarla como un probable diagnóstico, y pues acá lo que recomienda es hacer una tercera para carga viral. Es importante tener en cuenta que desde acá ya se recomienda iniciar la profilaxis para evitar la transmisión materno-infantil pues, de esta enfermedad. Si la carga viral sale detectable, pues hacemos un diagnóstico positivo de VIH. Si la carga viral es indetectable, no podemos concluir que la paciente se descarte el VIH en esta paciente y nos obliga a realizar una cuarta prueba. Este sería el paso extra que realizamos pues, en ello. Y aquí pues, permite resaltar o se quiere descartar que no sean unos controladores élite, que son aquellos pacientes que tienen la capacidad de control, un mecanismo inmunológico inherente del individuo que controla la enfermedad, la ausencia de terapia antirretroviral y por lo tanto no van a tener unas cargas virables elevadas o detectadas. Entonces, en este sentido, pues si se realiza la cuarta prueba por Western blot, tenemos un resultado negativo, pues tendremos un diagnóstico negativo de VIH. Si el resultado es positivo del Western blot, pues simplemente se clasifica al paciente como positivo para VIH, y en caso de que sea indeterminado, no descarta que tenga la infección después de todos los resultados que hemos tenido, y también recomienda repetir el algoritmo un mes después de haberlo realizado. Listo, ahí con las embarazadas siempre tener en cuenta que una embarazada tiene VIH hasta que se demuestre lo contrario, listo, porque todos los esfuerzos van dirigidos a evitar la transmisión, pues materno-fetal. ¿Qué pasa con las pruebas ELISA en las mujeres embarazadas y por qué el algoritmo se extiende más allá del segundo ELISA, a pesar de que estamos hablando en el algoritmo previo que con 2 ELISAs o 2 inmunogrammatografías haríamos el diagnóstico? Pues porque el embarazo es una de las principales causas de falsos positivos en estas pruebas. Entonces, lo que les decía Santiago, si ustedes tienen una primera prueba, la idea es que no vayan a dejar ir a la embarazada para que vuelva después a hacerse la segunda, sino que la hagan ahí de una vez. Y con esa segunda prueba ya deberían iniciar terapia antirretroviral para la paciente y explicarle que tiene alta probabilidad de tener la infección, y si, por ejemplo, la paciente llega en trabajo de parto, pues hacer toda la profilaxis periparto, ¿cierto? Y ya después alargar el algoritmo, ¿listo? Puede pasar que termine en negativo y ustedes tienen que explicar eso a la paciente. Está mencionando la doctora, pues estas alteraciones de las pruebas se puede ver a varios factores, y generalmente es debido a una reactividad cruzada policlonal, dado que hay ciertas condiciones específicas que pueden generar antígenos propios en el organismo que puedan, para las pruebas de detección, puedan simular que sean los de VIH y pues causar falsos positivos en estos individuos. Dentro de estas condiciones tenemos el embarazo, que el paciente tenga una vacunación reciente por hepatitis A, contra rabia o influenza, una infección por el virus linfotrópico humano, que tenga trastornos autoinmunes como el lupus, las neoplasias hematológicas también son uno de ellos, haber recibido la vacuna del VIH en un periodo de investigación, gamma globulina, que tenga una infección reciente viral, incluido el COVID-19, también hay que tener en cuenta los errores de laboratorio, no solamente en el procesamiento de la muestra, sino también en la conservación de la sangre y pues del transporte y su mantenimiento. Y de igual forma tenemos los falsos negativos, que son aquellos individuos que tienen la enfermedad, pero por algún motivo la prueba les sale negativa, y aquí hay que tener en cuenta los pacientes que tengan defectos propios de la inmunidad, que no sean capaces de generar anticuerpos, por lo tanto pues no van a ser detectados por la detección de anticuerpos. Haber adquirido el VIH mientras se encontraba recibiendo la terapia preexposición, que haya recibido medicamentos inmunosupresores potentes, generalmente pues tanto en los
que se haya realizado unas pruebas, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que se haya realizado las pruebas durante el periodo de ventana, como lo hemos mencionado, en el periodo en el que todavía no hay una expresión del anticuerpos de antígenos y pues por lo tanto no va a descartarse que tenga la enfermedad del paciente. Y vuelvo acá a mencionar lo de los controladores élite, que son aquellos individuos que, independiente, que su sistema inmune inherentemente tienen un excelente control inmunológico, ya sea por, se han explicado varios mecanismos tanto de su complejo mayor histocompatibilidad, como alteraciones de los receptores de quimiotácticos de CDCR5 propios de ese individuo, y en ausencia de carga viral logra mantener unos conteos de CD4 mayores de 500 y una carga viral pues indetectable o muy baja. Entonces, para que quede muy claro, tenemos que, si tenemos a realizar una prueba, tenemos un resultado no reactivo, pues no vamos a buscar más y clasificamos como negativo al paciente. Si tenemos un resultado reactivo, tenemos que hacer una segunda prueba de confirmación y pues si el otro es reactivo y el segundo también es reactivo, se clasifica como positivo. Si tenemos un resultado reactivo y el segundo es no reactivo, no nos quedamos tranquilos, realizamos una tercera prueba y si esta es positiva, pues se clasifica el paciente como positivo. Si haber realizado un primer resultado sale reactivo, luego un resultado no reactivo y el segundo es indeterminado o no concluyente, pues no podemos descartar que tampoco lo tenga, se clasifica como indeterminado y tendremos que repetir todo el algoritmo diagnóstico en un mes aproximadamente. Y aquellos pacientes que tienen un resultado reactivo, un segundo no reactivo y una tercera prueba negativa, se descarta que tenga la infección. Hay otros algoritmos o sí, hay otros criterios que se han planteado, como en este estudio, sí, que planteó este centro en Estados Unidos, y básicamente lo que plantea es realizar un algoritmo multiprueba, que son los que les acabo de mencionar, tanto el de pacientes no gestantes como el de las embarazadas, realizar un resultado de un algoritmo anticuerpos multiprueba del cual solo se informa el resultado viral. Y esto es generalmente cuando en una institución está estandarizado que pues la prueba de VIH si sale positiva se realice una segunda prueba sin informar al médico tratante o sin necesidad de que se haga, sino que inmediatamente el laboratorio las está procesando y pues ellos van a informar del resultado viral. Pero pues eso hay que confirmar que instituciones con las que trabajamos pues lo tienen estandarizado para confiarnos de que sí se hizo y no se requiere la realización de la cena. Y la otra es solamente con la detección de pruebas virológicas sin anticuerpos pues que estén positivas, como la detección de ácido nucleico del VIH, la detección de la carga viral, el antígeno P24 o el aislamiento, la secuenciación de nucleócidos o el aislamiento del cultivo viral. Con uno de estos que solo esté positivo, pues ya tenemos el paciente positivo para la infección. Ahora, pero frente al examen, a la evaluación clínica, no está de más recordar siempre que se debe realizar un examen físico completo en estos pacientes, buscando alteraciones en cualquier órgano y sistema. El sistema neurológico, hay que realizar una oftalmoscopia adecuada. Recordemos que hay ciertas infecciones que pueden causar alteraciones tanto retinianas, pues, y ya damos orientación frente al estado inmunológico de estos pacientes. Hay que revisarle la cavidad oral por el riesgo pues, de la candidiasis y pues también algunas otras lesiones de linfadenopatía. Esto no es porque las linfadenopatías sean solamente de no, sino que también recordemos que en estos pacientes, además de, pues, de sugerir que pueda tener una infección localizada en el sitio donde está la linfadenopatía, pues ellos tienen un riesgo de desarrollar linfomas asociados al VIH y pues habría que hacer una evaluación de la evolución de esas linfadenopatías. A la auscultación, pues para permitir detectar alteraciones cardiopulmonares de forma temprana, si tienen nódulos en mamas o secreción, al abdomen, pues verificar por masas o patosplenomegalia, en el geniturinario, verificar si tiene lesiones a nivel pues, geniturinario y lesiones cutáneas, tanto pues que pueden ser propias de la enfermedad del VIH como la del sarcoma de Kaposi, o también otras alteraciones pues por alteraciones hematológicas o manifestaciones cutáneas de enfermedad, manifestaciones cutáneas como una respuesta sistémica a una enfermedad en algún otro sitio. Y dentro de los estudios complementarios que se le va a aparte de las pruebas de VIH, tenemos unos estudios de base que son el recuento de células de CD4 con porcentaje y los CD8. Es importante pedir el conteo y el porcentaje de CD4, porque el conteo de CD4 puede variar acorde a la respuesta de los leucocitos a actores o agresiones que tenga el paciente. Si el paciente está expuesto a una infección y pues tiene un sistema inmune que todavía responde, los leucocitos se van a elevar y pues por ende falsamente el conteo de CD4. Si por el contrario tenemos individuos que tienen una infección que causa leucopenia o están tomando medicamentos que causan leucopenia, pues también de igual forma el conteo del linfocito CD4 se va a alterar falsamente. Y el porcentaje, mientras que el porcentaje sí es un valor estándar y se tiene que mirar la correlación de los dos. Si el conteo de CD4 no está relacionado con el porcentaje, pues vamos a mirar que hay otra causa que está alterando ese conteo de leucocitos y pues solamente vamos a tener en cuenta el porcentaje. Y ahorita les explico por qué el CD8.
se debe pedir niveles cuantitativos del ARN viral porque esto nos va a permitir evaluar la respuesta al tratamiento y no está recomendado realizarlos de manera rutinaria las pruebas de genotípicas de resistencia solamente en pacientes que han recibido terapia PrEP y en aquellos que no tengan una respuesta posterior a haber iniciado el tratamiento antirretroviral. Dentro de los estudios rutinarios tenemos que se realizar una prueba de embarazo, hemograma, función renal, función hepática, análisis, perfil lipídico y glucosa. ¿Esto por qué? Porque además de que hay ciertos medicamentos de VIH que pueden alterar estas pruebas, el paciente con VIH también tiene un riesgo aumentado cardiovascular, por lo tanto es indispensable realizar un seguimiento en ciertos parámetros. Y como estudios complementarios se debe descartar la coinfección de ciertas patologías, la coinfección de ciertas patologías o gérmenes, y dentro de ellos tenemos las más relevantes acorde al conteo de CD4. Dentro de ellos tenemos que el Mycobacterium tuberculosis puede afectar al individuo independientemente del valor de CD4 que tenga. Si tenemos un individuo con conteo de CD4 menor de 200, tenemos que pensar o descartarle una leumocistis virosintococosis o verificar por lesiones superficiales sarcoma capsulosis. Si tiene un conteo de CD4 menor a 150, buscar histoplasma capsulatum. Si tiene un conteo de CD4 menor de 100, buscar toxoplasma o linfomas. Y un conteo menor de 50, descartar un Mycobacterium avium complex o infecciones por citomegalovirus. Se ha buscado, bueno, diversos estudios han tratado de determinar, así como en otras patologías que se han buscado biomarcadores para determinar la evolución de la enfermedad y los riesgos que tiene cierto individuo. Hay unos estudios que establecieron, que permitieron establecer una relación precisa entre los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8. En algunas literaturas ustedes pueden encontrar que va a variar el punto de corte de estos. Hay algunos autores que los ponen en 0.4, 0.6, sin embargo, la más encontré y la más usada es el punto de corte de 1. Cuando tenemos una relación de linfocitos TCD4, CD8 mayor a 1, tenemos un individuo que tiene un menor riesgo de presentar de una menor morbilidad, es decir, de tener complicaciones asociadas tanto a su VIH como a eventos no VIH. Y cuando tenemos unos individuos que tienen una relación menor de 1, estos individuos tienen una mayor morbi-mortalidad. Y eso que representa un riesgo importante para la progresión clínica de la enfermedad, desarrollar algún evento SIDA o desarrollar eventos severos no relacionados al SIDA, como enfermedades cardiovasculares, infarto, angina, enfermedad cerebrovascular, arteriopatías o muerte por enfermedad cardiovascular, eventos renales, enfermedad renal crónica, necesidad de trasplante renal o muerte por enfermedad renal, eventos hepáticos por disfunción hepática, ascitis, hemorragia digestivas por varices esofágicas, encefalopatía, requerimiento de trasplante de hígado o muerte por enfermedad, eventos hepáticos. Y algo que sí mencionaban y tenía vi concordante con varios de los artículos que revisé, es que la mortalidad puede aumentar, varía mucho dentro de un 41-81%, cuando la relación de linfocitos TCD4, CD8 está por debajo de 0.4. ¿Cómo se calcula la relación? Entonces, Santiago nos dice que toca pedir números totales y conteo. Entonces, lo que ustedes dan es, toman el número total de CD4 que tienen y lo dividen por el número total de CD8. En un paciente no VIH, su número de CD4 y su número de CD8 es similar. De hecho, los CD4 suelen ser predominantes, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dividen eso y esa relación numérica, es número sobre número, es lo que les da esa relación y es con lo que ustedes van a calcular. ¿Listo? Usualmente los pacientes en estadios SIDA tienen relaciones por debajo de 0.5. El estadio de la enfermedad va a estar determinado tanto por el conteo de porcentaje de CD4 y vamos a tener en cuenta ciertas manifestaciones clínicas que van a definir la fase SIDA en estos individuos. Entonces tenemos el estadio C, es una infección temprana en un individuo que ha sido expuesto al VIH, pero generalmente esta es una fase asintomática de la enfermedad. En el estadio 1 es aquel paciente pues, que tiene confirmada la infección por el VIH y generalmente tiene un conteo de CD4 mayor o igual a 500, un porcentaje de CD4 mayor o igual a 26. En esto podemos encontrar, generalmente no vamos a encontrar manifestaciones clínicas, lo que podemos encontrar van a ser las linfadenopatía generalizadas, pero pues que no son relevantes. En el estadio 2, vamos a encontrar un conteo de CD4 entre 200 y 299 células o un porcentaje de CD4 entre 14 y 25%. Aquí ya podemos encontrar manifestaciones clínicas que generalmente no van a ser específicas de la enfermedad, sino que pueden ser generalizadas, como la pérdida de peso, que tenga diarrea crónica, que tenga fiebre persistente o intermitente. Podemos encontrar la candidiasis oral, que presente tuberculosis, infecciones graves bacterianas, también bacterianas, que tenga estomatitis ulcerosa, gingivitis, periodontitis o alteraciones hematológicas en todas las líneas celulares. Y ya en la fase 3 encontramos unos individuos que tienen unos conteos de CD4 menor de 200 o un porcentaje de CD4 mayor de 14%, menor de 14%,
y pues en los que se haya documentado enfermedades definitorias del SIDA. Aquí tenemos todas las enfermedades que estos individuos puedan presentar, sin embargo, las que vamos a resaltar las que se definen como eventos definitorios de SIDA, que son la candidiasis, el cáncer de cuello uterino, la coccidioidomicosis, la criptococosis pulmonar, la enfermedad por citomegalovirus, la histoplasmosis diseminada extrapulmonar, isosporiasis, los linfomas, la neumonía por neumocistis girovesi, la salmonelosis, la septicemia por salmonela y la toxoplasmosis cerebral. Otro es que recuerden que tuberculosis, siempre que tengan un paciente que no sepan si tiene o no VIH y tenga un diagnóstico de tuberculosis y VIH van así, de la mano, ¿listo? Entonces siempre tienen que descartar. Y también te faltó infección por MAC, el Mycobacterium avium también, ¿listo? También hay que descartarle siempre VIH a sus pacientes. Bueno. Como tal, hemos visto que hay una tendencia al aumento, afortunadamente hay una tendencia al aumento de los pacientes tratados, y esto en los últimos años pues ha sido considerablemente significativo. Hay un proyecto de la devolución de que se debe tener el 95% de las poblaciones que en sociedad conozcan su diagnóstico, el 95% de estas personas pues tengan acceso al tratamiento, y de estas que están siendo tratadas, el 95% logren una respuesta virológica con una carga viral indetectable. Y es que gracias a hoy día tenemos una alta variedad de medicamentos contra el VIH, y quise traer esta diapositiva, pues acá se los explico acorde a los mecanismos, al punto de acción de cada medicamento. Entonces vamos a tener aquí el virus como aquí en la primera parte, el virus del VIH, que va a interactuar con los receptores de la célula CD4, que son los receptores CD4 y el receptor quimiotáctico CD5. Dentro de esos tenemos acá, pues para que se dé el reconocimiento de este virus, se tiene que pues unir a estos receptores. En este primer punto es donde van a actuar los medicamentos, como son los inhibidores de la fijación, como el fostemsavir, y los inhibidores de la fosfijación, como el ibalizumab. El fostemsavir va a unirse a la glicoproteína G120, no permitiendo que el virus del VIH se una con el receptor de la célula. Sin embargo, si esta unión se da, tenemos la acción de este segundo medicamento, el fosfijación, que es el ibalizumab, que va a unirse al receptor CD4, no permitiendo el acople al segundo receptor para que siga con el paso de la fusión. Siguiendo con la vía natural de la infección del virus, pues vamos a tener que, si ya se unen esos receptores, se va a dar la función celular, y aquí, perdón, antes se me olvidó mencionar que a nivel de los receptores van a tener acción directa los antagonistas del receptor CR5, que son el malavirol, del correceptor CR5, que es el malavirol. Si esta unión se da, pues ya va a haber la fusión, posteriormente va a seguir la fusión, y es cuando van a entrar los inhibidores de la fusión, que van a actuar a nivel de la glicoproteína, del receptor de glicoproteína del receptor GP41, glicoproteína GP41, no permitiendo que se dé esa acople o esa interacción de la membrana del virus con la membrana celular para que haya la fusión. Posteriormente, pues bueno, vamos a entrar aquí que si el receptor, esto se logra dar esta función, pues va a ser liberada con el material genético, y aquí en este material genético se va a dar la transformación del ARN viral al ADN, y es donde van a actuar los inhibidores nucleócidos y los no nucleócidos de la transcriptasa inversa. Tenemos como primera instancia los inhibidores nucleócidos de la transcriptasa inversa, como el abacavir, la enzitabina, la vidurina, el tenofovir disoproxil del fumarato o la acidobudina, y esto lo que van a hacer es que van a actuar como de forma competitiva contra los nucleócidos del ARN. Recordemos que el ARN genético del VIH es una cadena ARN. La cadena ARN tiene que convertirse a ADN a través de la transcriptasa inversa, y posteriormente, cuando ya se convierte a ADN, vuelve a pasar por la transcriptasa inversa para crear una segunda cadena de ADN. En este proceso, pues requiere el acople de nucleócidos para que se dé la secuenciación de la cadena, y es cuando actúan estos inhibidores nucleócidos que van a actuar como puntos de forma competitiva con estos puntos de los nucleócidos, falsos nucleócidos, y pues interrumpiendo así la secuenciación de la cadena y pues su destrucción. Y tenemos los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa inversa, como la doravirina, el efavirenz, la gravirina, la nevirina y la rilpivirina, que estos van venido como en desuso, sí. Ya están en primera línea. Sí. Y estos lo que van a hacer es que van a inhibir directamente frente a la transcriptasa inversa, inhibiendo así la polimerización de la cadena de ADN a ADN. Si este material genético generalmente durante el proceso de transcripción
este virus está viajando hacia el poro de los núcleos y este está protegido por la cápside para que no haya una desintegración pues, del material genético. Y es aquí donde van a actuar los inhibidores de la capa VIP que van a alterar pues la estructura o sí, la integridad de esa cápside y el material genético va a quedar expuesto y va a ser degradado, pues puede ser que degradado en el citoplasma, no permitiendo su acción o su integración, su internación en el núcleo. Una vez este material genético logra entrar al núcleo, pues la cápside se deshace, se libera el material genético y aquí vemos acción del péptido integrasa. La integrasa lo que va a hacer es que va a tomar estas cadenas de ADN formadas y las va a acoplar al material genético pues, de la célula como tal. Y frente a esto vamos a tener la acción de los inhibidores de la integrasa, como el cabotegravir, el dolutegravir, raltegravir y el bictegravir, que lo que va a hacer es que la integrasa no va a permitir ese corte de la cadena de ADN para el acople de la cadena de ADN del individuo para que se acople la cadena de ADN viral. Si definitivamente ya se acopla la cadena de ADN al material genético del individuo, pues posteriormente pues ya vamos a tener la producción y la replicación viral. Entonces, en este sentido, pues para que haya más replicación viral, esa cadena de ADN tiene que volverse a transformar a una cadena ARN. Y este va a ser ARN mensajero. Ese ARN, una vez transformada en ARN mensajero, va a salir del núcleo y en el núcleo va a ir al retículo endoplásmico y a través de los ribosomas va a producir más péptidos que son necesarios para la formación del virión. Estos péptidos van a formar, generalmente estos péptidos no se van a formar, bueno, sí se van a formar uno, pero van a estar acoplados y como glicopéptidos, o sea, con una bolita encima de otra, y esos van a ser los glicopéptidos, que van a viajar hacia la membrana externa de la célula y ahí se van a mantener hasta que pues haya material genético para ser liberado. Y aquí, para ser liberado, una vez que el material genético se acopla acá, pues hasta a estos glicopéptidos, se va a dar el proceso pues, de formación de la cápside, pues, de la estructura viral, y es cuando tienen acción, y posteriormente cuando se da la acople de esta cápside viral, ya es que viene la acción de la proteasa. La proteasa lo que va a hacer es que va a cortar esos glicopéptidos, que son de la integrasa, la proteasa, la transcriptasa inversa, y pues va a permitir que se forme la estructura de la cápside como está acá, o sea, que se forme esa estructura así toda organizadita. Si inhibimos esa acción de la proteasa, pues los glicopéptidos no van a perforarse, los polipéptidos no se van a poder cortar y pues no va a formarse la estructura adecuada de un virión maduro. Aquí tenemos acción del atazanavir, el daranavir, darunavir, el fosaprenavir, el ritonavir y el tafranavir. De igual forma, tenemos otro mecanismo de acción de los inhibidores de la cápside a este nivel, tanto acá como acá, y es que van a alterar la integridad de esa cápside viral para que pues, no se dé la formación de la estructura madura, digamos. Entonces, ahí tenemos esos medicamentos. Entender un poco el mecanismo de acción de ellos, vamos a hablar de cuándo iniciar esta terapia antiviral. Y es que se habla de que se recomienda de que entre más temprano se inicie la terapia antirretroviral, menor riesgo de complicaciones y de eventos adversos VIH pues va a presentar el paciente. Aquí tenemos una comparación de los pacientes que recibieron la terapia antirretroviral de forma temprana, mientras otros que lo recibieron de forma tardía, y los que lo recibieron de forma tardía pues tuvieron un menor porcentaje de supervivencia. Y también acá en esta gráfica de acá vemos cómo los pacientes que iniciaron de forma tardía la terapia antirretroviral pues tuvieron más complicaciones de eventos adversos, tanto relacionados como no relacionados al VIH. La Guía Colombiana de Práctica Clínica, la DH, recomienda la terapia antirretroviral en pacientes adolescentes y mayores de 18 años dentro de las siguientes 2 semanas al diagnóstico. Las recomendaciones que da para iniciar en los siguientes casos es en pacientes que tengan un dependiente de conteo de CD4, que tengan una infección grave avanzada por VIH en estadio clínico 3 o 4 de la OMS, aquellos que tengan un conteo de CD4 menor a 500 que estén asintomáticos, o aquellos que tengan un conteo de CD4 mayor a 500 y que tengan una de estas siguientes condiciones. Pues una condición infecciosa intercurrente como tuberculosis, hepatitis B crónica, hepatitis C, enfermedades cardiovasculares con un porcentaje mayor al 20% en el riesgo de Framingham, que tengan nefropatía asociada al VIH, edad mayor a 60 años, una pareja serológica discordante, que tengan una infección temprana o con una caída rápida de linfocitos TCD4, una carga viral mayor a 1000 y que tenga pues, un estado previo a la concepción, como gestante, puerperio o lactancia. Ten en cuenta que en estos individuos que se les inicie terapia antirretroviral, vayan a iniciar terapia antirretroviral, puedan presentar un síndrome retroviral agudo, que es aquel en que pues, se presenta una respuesta inmunológica aumentada de la gente y puede potenciar las manifestaciones clínicas de una infección intercurrente que tenga o y, pues, llevar a un deterioro clínico del paciente. No vamos a hablar mucho del síndrome retroviral porque esto es otro tema aparte.
Y para ello hay unas recomendaciones específicas frente a las enfermedades que tenga el paciente y cuándo iniciar la terapia antirretroviral. Acá tenemos la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar dentro de las primeras 2 semanas, especialmente si el conteo de C4 es menor a 5. No esperar más. Si es una tuberculosis en sistema nervioso central, tenemos que ver si el paciente está recibiendo los esteroides pues, recomendados en el manejo de la meningitis tuberculosa, y se podría iniciar el manejo de antirretroviral después de 2 semanas que haya recibido terapia antituberculosa. Pero este estudio actualizado, que es de JAMA, del 2022, ha revisado la evidencia y nos hemos dado cuenta que independientemente de si es una tuberculosis en el sistema nervioso central, si el paciente tiene corticoides, se puede iniciar rápidamente y no hay más riesgo de iris en esos pacientes. Igual, todo paciente con tuberculosis meningia debe llevar corticoides, ¿listo? O sea, no es una elección, no es que pueda elegir, ¿listo? Los pacientes con isolamosis de 7 a 14 días, igualmente para neumocitosis. Los pacientes que tengan una criptococosis meningia recomiendan iniciar la terapia antirretroviral después de 4 semanas del manejo para la criptococosis y de estar bajo vigilancia clínica. La criptococosis pulmonar la recomienda iniciar de inmediato, no se debe retrasar el inicio. Para la toxoplasmosis también de 2 semanas. Linfomas, inicia la primera semana del diagnóstico del linfoma. Para el sarcoma de Kaposi, desde la primera semana del diagnóstico de sarcoma. Para neurosífilis de 7 a 14 días, y en los pacientes con diarrea crónica debe iniciarse en la primera semana independientemente de la causa de esta condición. Bueno, aquí quise traer a comparar esta guía, de que es una de las recomendaciones internacionales, para compararla con lo que tenemos nosotros, pues según la guía colombiana de práctica clínica. Y es que en pacientes, estas de Estados Unidos, y aquí lo recomiendan en pacientes con VIH, que no han sido expuestos a otras terapias antirretrovirales, como en aquellos que tomaban PrEP, pues se recomienda iniciar siempre con un inhibidor de la integrasa, del INSTI, y 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. El esquema que ellos ponen acá como primera línea es el bictegravir, tenofovir, alafenamida y más la entricitabina, o el dolutegravir, abacavir, la amiloidina, pero esto en personas que tengan, que tengan este estudio de la resistencia, o sea, HLA negativo. Nosotros aquí lo hacemos, la guía lo recomienda, pero realmente eso es más de gente europea y rubia y ojiazul, que aquí en Colombia no hay muchos, pero hay gente que es positiva en Colombia, igual hay que hacerlo, la guía lo recomienda. Si van a poner abacavir, si no es primera línea, pues no lo hacen porque pierden el insumo. Acá tenemos, pues, otro que recomienda el dolutegravir más el tenofovir, la fenamida, o la entricitabina, la amiloidina. Y pues otro esquema que recomienda es el uso de un inhibidor de la transcriptasa, de la integrasa, con un inhibidor de la transcriptasa inversa, como el dolutegravir y la amiloidina. Si las personas han sido expuestas a PrEP, esto es algo también novedoso y está basado en estudios de los últimos 5 años. Solo se puede iniciar si la carga viral del paciente es menor a 500.000 copias. ¿Listo? Porque son los que en donde se hicieron los estudios. Es un esquema muy potente. Yo creería que inclusive si tiene más de 500.000 copias el paciente no va a fallar, pero los estudios están hechos en pacientes con menos de 500.000 copias. ¿Listo? Como primera línea. Pacientes que han sido previamente expuestos a PrEP, lo ideal es realizar pruebas de resistencia a los antirretrovirales. Pero si no se realiza la prueba de resistencia y se debe iniciar de manera oportuna la terapia, pues la guía está guiada acá, recomienda iniciar con la proteasa y con 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Entonces, recordemos siempre que la recomendación es iniciar con un inhibidor de la integrasa, ya sea cabotegravir, dolutegravir, raltegravir o bictegravir, y 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Puede ser abacavir, entricitabina, tenofovir, disoproxil fumarato o sidobudina. Tener en cuenta que el inhibidor de integrasa que más recomiendan son los de segunda generación, que son dolutegravir y bictegravir. Cabotegravir es inyectable y no está en el país, respecto a la recomendación que hacía Santiago de 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa más un inhibidor de proteasa, es porque en Estados Unidos y en Europa usan el cabotegravir como PrEP, pero no hay cabotegravir en Colombia. ¿Listo? Pero lo que uno dice es dolutegravir o bictegravir más 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. Sidobudina ya no, el resto sí. Bueno, y frente a la guía colombiana, pues teniendo en cuenta ese esquema que mencionamos, pues acá están las recomendaciones y los regímenes que sugiere iniciar. Tenemos pues la combinación de los 3 medicamentos, dolutegravir, tenofovir, alafenamida, más entricitabina, el dolutegravir más el tenofovir, disoproxil fumarato más entricitabina, dolutegravir más abacavir más la amiloidina, o también el esquema dual de un inhibidor, pues ahí lo tenemos. También recomienda, pues, en el Estados Unidos, pero lo recomienda como una recomendación adicional, y es el esquema de integravir, tenofovir, alafenamida y entricitabina. Pero pues, eso es como ese.
Y en las pacientes embarazadas también tenemos pues el esquema de las mismas recomendaciones para iniciar las pacientes gestantes mayores de 18 años. Tenemos también acá prácticamente las recomendaciones con unas modificaciones acá en los regímenes alternativos. Recomendaciones, hay que tener en cuenta que la toma de estos medicamentos, se debe recomendar la toma de estos medicamentos con alimentos o el estómago vacío, mientras que el otro puede que no sea relevante y es importante resaltarlo para que haya una adecuada respuesta inmunológica en estos pacientes, ¿ya? Para asegurarnos de que haya una adherencia y una adecuada pues, absorción. Dentro de los principales efectos adversos, pues hay que tener en cuenta, como les había mencionado adelante, que ciertos los medicamentos pueden producir diferentes efectos adversos. Dentro de esos tenemos el abacavir, que puede producir reacciones de hipersensibilidad, puede potenciar el riesgo cardiovascular. El atazanavir y el ritonavir puede potenciar puede generar ictericia, hiperbilirrubinemia indirecta, prolongar el intervalo QT, nefrolitiasis o colelitiasis, potenciar la osteoporosis e interacciones con el YP40, pues para tenerlo en cuenta con otros fármacos. El dictegravir, el tenofovir fumarato, el tenofovir alafenamida o la entricitabina, tenemos que aumentar significativamente el peso. El dolutegravir aumenta el peso, produce cefalea e insomnio. El ractegravir puede producir rhabdomiólisis, miopatía o mialgia o alteraciones neurológicas. Y en el efavir, principalmente las alteraciones neurológicas como insomnio, desconcentración, sí. Bueno. Frente a monitorizar la respuesta, las recomendaciones es que para la carga viral se debe obtener una carga viral en 4 a 8 semanas, pues lo que se hace generalmente en nuestro país es a las 8 semanas, en la consulta lo que más vemos, y se debe seguir repitiendo cada 8 semanas hasta obtener un valor menor de 50 copias. Una vez que alcance este valor de 50 copias, se debe seguir evaluando el paciente cada 3 o 4 meses. Y si alcanza una supresión pues, de ARN viral, o sea, si es indetectable, pues se puede evaluar hasta cada 6 meses o cada año. Ahí es importante tener en cuenta que los programas lo que hacemos es a las 8 semanas hacemos una carga viral de control. Miramos los logaritmos, acuérdense que eso vienen logaritmos de 10, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000, 10 a las 4 es 100.000, bla, 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 pues, 10.000, perdón, y 100.000 y así. Entonces uno lo que mira es que en las 8 semanas haya bajado 2 logaritmos. Entonces si yo empecé con una carga viral de 1.000.000 de copias, yo espero que haya bajado a 2 logaritmos, por lo menos a 10.000 copias, para decir que estoy en una respuesta viral adecuada a las 8 semanas, y sí o sí todo el mundo a las 24 semanas debe estar indetectable, porque si no estoy en falla terapéutica, ¿listo? El conteo también, pues, realizar el examen cada 3 meses, idealmente. Si tiene un conteo de C4 menor a 300, seguir un seguimiento cada 3 meses. Si es mayor a 300, cada 6 meses. Y en caso de alteración, de que sea que es importante, lo quería resaltar, de que independiente, que hay que tener en cuenta que no todos los pacientes van a alcanzar la misma respuesta inmunológica. Independientemente dependiendo de la carga del conteo de CD4 y el inicio de la terapia antirretroviral, pues pueden alcanzar diferentes respuestas. Ciertos individuos con los que inician con conteos más altos, pues alcanzar casi que normalización de los conteos. Los individuos que inician con conteos, terapia antirretroviral con conteos más bajos, pues no van a alcanzar a normalizar sí, van a tener los conteos por debajo de 500, mencionaba. Bueno, acá lo que está mencionando la otra, esto nos va a permitir determinar la respuesta virológica. Tenemos una supresión virológica en aquellos pacientes que han alcanzado una detección de ARN viral menor a 50 copias, indetectable. Fracaso virológico es que en aquellos pacientes que no logran tener unos niveles de copias de ARN viral menor a 200 tras 6 meses de tratamiento, los pacientes que tienen una respuesta virológica incompleta, en aquellos que tienen una carga viral con niveles indetectables, que no hagan una carga viral con niveles indetectables hasta después de 24 semanas de tratamiento. El rebote virológico de aquellos pacientes que habían tenido una respuesta virológica completa, pero que posteriormente presentan elevación de esta carga viral hasta mayor o igual de 200 copias, y una viremia de bajo nivel es en aquellos pacientes que no logran el objetivo de la carga viral, pero que mantienen recuentos bajos, generalmente por debajo de 200. Frente a la prevención de infección, aquí va a pasar rápidamente, y es que no debemos excluir a los pacientes de la vacunación. Las vacunas recomendadas, voy a mencionarlas solamente, la del COVID, hepatitis, independientemente de la carga viral, si sea menor de 200 o mayor de 200. La vacuna del COVID, hepatitis B, la vacuna del papilomavirus, la vacuna inactiva contra la influenza. Acá tenemos la meningocócica, la triple viral para aquellos que tienen un conteo mayor de 200. La vacuna del neumococo. Acá tenemos la vacuna del difteria, tétanos y varicela, está recomendada. Y la vacuna contra el herpes zóster también está recomendada en estos individuos. Por lo tanto, que tengan una infección de estado de inmunización no nos excluye que podamos brindarles este manejo profiláctico para prevenir otras infecciones coexistentes. Y para finalizar, ya, la terapia antibiótica, es importante dar una profilaxis para oportunistas acorde a ese conteo de CD4 en el que hayamos identificado a los pacientes.
Si el paciente tiene un conteo de CD4 menor de 200 o un porcentaje menor de 14%, tenemos que protegerlo contra neumocistis y se le va a dar trimetopril, sulfamethoxazol de 160 a 800 miligramos interdiarios, lunes, miércoles y viernes. Si tiene un conteo de CD4 menor de 150, se debe tomar un antígeno urinario contra histoplasma y si este es positivo, se le va a dar terapia con itraconazol, 200 miligramos cada 12 horas. Antígeno urinario positivo sin clínica de histoplasmosis diseminada. De menores de CD4, menores de 100, pues hay que proteger contra criptococo con fluconazol y toxoplasma con timetorprensul. Y pues menores a 50, proteger contra complejo Mycobacterium avium con acitromicina, 1500 miligramos semanales. Antígeno sérico de criptococo. Si el antígeno es negativo, no requiere profilaxis. Si el antígeno es positivo, hago una punción lumbar. Si la punción lumbar me descarta criptococosis meningia, lo dejo en profilaxis. Si la punción lumbar me confirma criptococosis meningia, pues si una criptococosis meningia me toca darle anfotericina B liposomal inicialmente. Listo. Pues el día de la lucha contra el SIDA se celebra el 1 de diciembre, de todos los años, y gracias.